razón de nuestro existir. Tú nos has dado vida eterna, Señor. Tú nos has salvado, nos has perdonado, nos has limpiado. Has hecho de nosotros, Señor, nuevas personas. No tenemos, Señor, cómo pagar. No existe tanto agradecimiento con el cual, Señor, podamos cumplir, Señor, tanto amor y tanta gracia, Señor. Por eso venimos a darte nuestra adoración, Señor, nuestra exaltación. Tú eres bueno, maravilloso, misericordioso, y hoy entramos, Señor, confiadamente al trono de la gracia en adoración, Señor, para hallar misericordia y gracia en el oportuno socorro, Señor. Y, Señor, en la adoración, Señor, y en esta comunión, Señor, entramos en tu presencia, Señor, confiadamente, Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entramos confiadamente, Señor. Reposamos nuestra alma en ti, descansamos en ti, Señor. Sabemos, Señor, que tu presencia todo lo llena, Señor. Tu presencia es nuestro refugio. Tu presencia, Señor, es el lugar donde nos escondemos, Señor, donde hallamos nuestra seguridad, donde encontramos, Señor, la fuerza, la capacidad, Señor, para levantarnos física y espiritualmente, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Entramos con acción de gracias para decirte que te adoramos con todo nuestro corazón, que te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Escucha, Señor. Escucha, Señor, nuestra adoración. Escucha, Señor, nuestra oración, Señor. Señor, uno es, Señor. Y amamos al Señor con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, Señor. Y entramos, Señor, confiadamente delante de ti, Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre mío. Yo le invito para que en esta hora usted empiece a levantar una oración de agradecimiento, de exaltación a Dios. Dígale cuán grande, maravilloso, hermoso. Dele gracias por la vida, la salud, el que usted pueda abrir sus ojos esta mañana y decirle: Señor, gracias porque tengo un día más de vida. Señor, gracias porque, Señor, puedo levantarme, puedo caminar, puedo escuchar, puedo ver, puedo respirar, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No hay nada tan maravilloso, Señor, como reconocer la grandeza de tu nombre, Señor. El poder que hay, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Padre, gracias, Señor. Yo te pido, mi amado Espíritu Santo, que en esta hora tú te muevas en este lugar, Señor. Toques cada corazón, Señor. Aviva el fuego del don, Señor, que ha sido puesto en cada corazón, Señor. Que el espíritu que está apagado, Señor, hoy se encienda en el nombre de Jesús. Se reavive, Señor, el fuego del don de Dios que ha sido puesto en cada vida en el nombre de Jesús. Trae un reargüir, Señor, al corazón de aquel, Señor, que todavía no ha entregado su vida a Cristo verdaderamente, que vive presa entre el mundo y las cosas de Dios y todavía, Señor, no ha habido una decisión completa, absoluta y radical de seguirte a ti, Señor Jesucristo, de recibirte como el Señor y Salvador, de arrepentirse en su corazón de su pecado. Toca ese corazón, Espíritu Santo. Trae el convencimiento que necesita por tu poder, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Porque, Señor, toda tristeza hoy se va, Señor. Todo lo que trae tristeza ahora mismo en el nombre de Jesús se va, Señor. Tu palabra dice que en la noche puede haber lloro, pero en la mañana, Señor, amanece el gozo y la alegría, Señor. Y es una mañana maravillosa para alegrarnos, Señor, en tu presencia, Señor. Nuevas fuerzas, Señor, vienen ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Nuevas fuerzas, Señor. Se disipa toda tiniebla, Señor. Todo dolor, toda angustia, toda desesperación. Tu palabra dice: por nada estéis angustiados ni afanosos,
sino que sean conocidas todas vuestras peticiones con toda oración y ruego delante de Dios. Por eso hoy es un momento especial para que usted levante ese incienso que son esas oraciones delante de Dios y suelte la carga que ahorita lo asedia. Suelte esa carga de pecado, suelte esa carga de dolor, de angustia, de ira, de celo, de contienda, de inseguridad. Deje eso en las manos del Señor Jesucristo. Cierre sus ojos por un momento. Padre, yo te doy gracias. Padre, yo te doy gracias, Señor. Estamos en este tiempo en tu presencia, Señor. Necesitamos y anhelamos de ti, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú edificas la casa. Si tú no edificas la casa, en vano trabajan todos los que edifican y hacen, Señor, en vano todo lo que están haciendo. Pero si tú, Señor, edificas la casa, que es este templo que es nuestro cuerpo, Señor, y lo construyes, Señor, y disponemos nuestro corazón para que tú lo hagas, entonces, Señor, tendremos un espíritu dispuesto, Señor, para hacer lo que tú quieres que cada uno de nosotros haga, Señor, con gozo y con alegría, Señor, con gozo y con alegría, sabiendo que lo que estamos haciendo, Señor, es lo que tú nos has mandado a hacer. Y se vuelve, Señor, como el punto dulce de nuestra vida, el deleite de nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice esta mañana: amén, amén. Señor les bendiga. Señor les bendiga. Señor les bendiga. Yo voy a invitar en esta misma actitud de adoración que por favor vengan los niños. Vamos a orar por ellos, vamos a bendecirlos. Y yo quisiera, si están todas las maestras que hay aquí, por favor pasen aquí adelante, las maestras que están acá. Pasen las maestras. Señor, queremos dar gracias, Señor, por el ministerio de los niños, Señor. Cuán importante, Señor, esta nueva generación es para ti, Señor, porque es una generación que va a enfrentar un momento muy especial de la historia, Señor, y van a estar equipados, Señor, y llenos de tu presencia, Señor. Yo te pido que tú les bendigas, Señor, a cada niño que viene a esta casa, Señor. Pero también te pido por el corazón de las maestras, Señor. Si están cansadas, afligidas, frustradas, Señor, por alguna situación, yo te pido que tú vengas a traer gozo y alegría a su espíritu y a su corazón, Señor. Ven y toca, Señor, sus hogares, sus familias, sus niños. Yo no sé qué necesidad tiene alguna de ellas, Señor, pero yo te pido que tú tomes el control, Señor, que hagas algo sobrenatural en el nombre de Jesús y vengas y restaures ese hogar. Si algún esposo, Señor, todavía, Señor, no ha llegado a los pies de Cristo, yo te suplico, Señor, que lo alcances y salgas al encuentro de Él, como lo hiciste con todos tus siervos y cada uno de nosotros, Señor, con ese amor, Señor, irresistible, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a los niños en esta hora, Señor. Tú dijiste: dejen que los niños vengan a mí, Señor, y dejamos, Señor, que los niños corran a ti, Señor, pero también te pedimos que salgas al encuentro de cada uno de ellos, Señor. Que este sea un momento de sus vidas donde ellos puedan, Señor, encontrarse contigo. Que este sea el momento ideal de sus vidas, Señor, para que ellos te reciban como el Señor y Salvador de sus vidas y hallen, Señor, el camino, la verdad y la vida que eres tú, Señor Jesucristo. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús en esta mañana. Bendecimos, Señor, este ministerio, lo declaramos fructífero en el nombre de Jesús, porque tú diste una palabra, Señor, sobre Adán y Eva y dijiste: fructifíquense, Señor. Ellos son fructíferos, son benditos del Altísimo, Señor, y con la autoridad que tú nos has dado los bendecimos con toda bendición celestial, Señor. Ellos son como retoños de vástago de olivo verde alrededor de las mesas de su familia, en el nombre de Jesús. Así lo dice tu palabra, Señor. Son como flechas de aljaba, Señor, que son lanzadas con la precisión exacta que tu Espíritu les va a guiar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Te adoramos y te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias. Hoy hay una presencia especial de Dios esta mañana en este lugar. Yo no sé si usted puede sentirla, pero que algo está pasando.
Algo está pasando en la vida de ustedes aquí. No sé qué está pasando, pero Dios está tocando hoy su corazón. Hoy su corazón se va a alegrar, va a llorar, se va a reír, porque eso hace la presencia de Dios. Amén. Eso es lo más hermoso que hay, la presencia de Dios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice el Señor. Si usted tiene algo pendiente con su esposo, con su esposa, tómele la mano hoy. No se ponga distante, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Escúcheme bien. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. La palabra divorcio jamás estuvo en el léxico ni en la aprobación del Señor. Nunca, nunca, mis hermanos. Cuando Dios sella algo, Él pone su mano ahí. Cuando yo me someto a la voluntad de Dios y me he sometido en el proceso y he cumplido y sé la palabra y sé los parámetros de Dios y sé los límites que Él ha marcado, entonces sé que la decisión que voy a tomar va con sabiduría y con el sello de Dios. Si no es así, no se arriesgue, porque las emociones son traicioneras. Los sentimientos son traicioneros. Prepare su diezmo, su ofrenda, por favor, esta mañana, y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú dices que cuando nosotros damos, lo damos con alegría de corazón y no con tristeza, Señor. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, Señor. Es todo un desafío a lo que tú nos llevas, Señor, porque tú nos haces cortar ese vínculo entre lo material y las cosas que son celestiales, Señor. Y cuando nosotros sembramos, no solamente nos estamos desprendiendo de esa dependencia, sino que también, Señor, a cambio de eso, tú nos estás llamando a sembrar para ser bendecidos. Eso es lo que pasa. Dios te llama a sembrar para que tú seas bendecido. Jorge, ¿cómo así? No entiendo. Es que si yo lo hiciera en términos financieros, eso no da. Así son las cosas del reino, porque el justo vive por la fe. Caminamos por la fe. El Señor dijo: miren las aves del cielo, cómo Dios las alimenta. Miren los lirios del campo, cómo se visten esas flores tan hermosas. ¿No valen ustedes más que ellos? ¿Usted no ha visto esas aves hermosas, de colores, que cantan unos trinos hermosos, que por la mañana uno se levanta, los que tienen ahí en su casa un arbolito, o los que tienen allá en su conjunto algún lugar donde usted escucha las aves en la mañana? No hay un canto más maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque toda la creación adora al Señor. Todos los animales, las plantas, la creación, todo adora al Señor. El ruido de las aguas que pasa por una cascada, todo adora al Señor. Y las aves del cielo, ¿saben quién las alimenta? Los animales saben dónde está el lugar de su alimento, solo tienen que ir a buscarlo, nada más. Nada más. Cuando nosotros sembramos, sembramos con alegría de corazón, porque sabemos que cuando somos obedientes hay que bendiciones, sobre y abundante, dice el Señor, y aún para dar a otros, dice la Escritura. Así lo dice el apóstol Pablo. No es cualquier bendición, es aún para dar a otros. Cuando usted siembra una semilla, ¿usted qué espera? Que esa semilla crezca. Por lo general, de una semillita así chiquitica se levanta un árbol. Así es el árbol de mostaza. Es una semilla muy pequeñita. Usted la siembra y usted hasta que se le cae y se le embolata a usted, porque es tan pequeñita. Pero cuando ella crece, se vuelve un árbol tan robusto, unas ramas tan extensas, y se multiplican una cantidad de frutos que da. Así pasa con las cosas del reino. Cuando usted siembra un poquito de amor, usted recibe una cascada de amor. Cuando usted siembra un poquito de bondad en alguien y dice: oiga, voy a bendecir a esta persona, usted recibe una bondad grande también. Cuando usted honra a las personas, usted también recibe honra mayor usted, porque de lo que sembramos, de eso recogemos. Ese es un principio maravilloso del Señor. Padre, yo te doy gracias por los diezmos y las ofrendas esta mañana, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te agradecemos, Señor,
porque sabemos, Señor, que cuando nosotros estamos sembrando, Señor, no es, Señor, para cualquier cosa, es para la extensión de tu reino, para el sostenimiento de tu casa, Señor, para honrar a otras personas, para bendecir a otras personas, para que tu reino sea extendido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por la provisión en el nombre de Jesús que viene para todos los hogares sobreabundantemente. Espero un milagro de Dios financiero. ¿Quién recibe esa palabra? Amén. ¿Usted lo cree? Espere un milagro financiero que va a ocurrir para usted esta semana. No sé para quién es esa palabra, pero lo va a recibir. Lo va a recibir. Yo espero que usted esté atento a eso. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y el poder. Usted puede pasar, por favor, y depositar su diezmo, su ofrenda. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. Se pone de pie usted un momento. Póngase de pie un momento, por favor. Yo le invito, mientras cantamos Los sabrán por nuestro amor, que usted se levante y salude a las personas que están atrás, los de atrás, de adelante, se saluden a los del lado. Dele una palabra de bendición esta mañana. No solamente salúdelo, sino que también dele una palabra de bendición a usted. Mientras aquí el equipo de alabanza lo canta Los sabrán por nuestro amor. Levántese, por favor, y desplácese en esta hora. Dile gracias al Señor. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice la Escritura, ¿no? Amén. Dos anuncios que tenemos. La próxima semana estará aquí de visita en la iglesia el pastor Eduardo Abril. ¿Cuántos conocen al pastor Eduardo Abril? Él va a estar aquí dentro de 8 días. Y se me olvidó el segundo anuncio, no me acuerdo. No me acuerdo el otro anuncio. Bueno, no lo recuerdo.
¿Cuántos están alegres esta mañana? Amén, amén. El Señor está en control esta mañana de su vida. La vida, mis hermanos, es un privilegio. Estar vivos es un privilegio. De la cantidad de células que salieron el día en que usted fue engendrado, usted fue la más fuerte y por eso está aquí. Fueron millones las que viajaron, pero usted es el que está aquí hoy. Siéntase privilegiado porque usted es único e irrepetible. No hay otra persona como usted en el mundo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar para entrar al plato fuerte de la mañana. Vamos a orar. Bueno, ya Naldi me hizo el favor. Gracias, Naldi. Ustedes sabían que la pastora había anunciado que iba a venir un ministerio que vende libros cristianos a muy buen precio. Desafortunadamente no pudieron venir, pero vienen el 3 de noviembre, van a estar aquí en la iglesia. Entonces, para que usted prepare, ahorre, tenga un recurso económico ahí, para que usted se dote de la literatura. Si no tiene una Biblia, ese día es su oportunidad de conseguir una Biblia a muy buen precio. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana y seguimos en tu presencia, Señor. Agradecemos tu bondad, tu amor. Queremos en esta hora agradecerte, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor. Gracias, Padre Celestial. Tú eres tan bueno, tan maravilloso, tan misericordioso, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos asistes en nuestra debilidad, cuando parece que no podemos, cuando las palabras no salen de nuestra boca. Tú estás ahí, Espíritu Santo, guiándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos desde adentro, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido que en esta hora tú tomes el control, Señor, de las palabras, los gestos, y que tu palabra, Señor, que sea como esa semilla, Señor, que se siembra en buena tierra y da fruto al 100%. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla y a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien. Quiero dar las gracias al equipo de alabanza. El Señor les bendiga. Yo le pido por favor un aplauso para este ministerio y para todos los ministerios que hay aquí en la iglesia que están trabajando para la extensión del reino de Dios. Mis hermanos, quisiera contarles que hubo un imperio muy fuerte que se desarrolló en África en el año 2686 antes de Cristo y estuvo durante muchos siglos, y fue el imperio egipcio. Ustedes saben que el imperio egipcio construyó pirámides enormes, palacios, imágenes. Todavía esos vestigios están. Incluso desde la estación espacial dicen que cuando le dan la vuelta a la Tierra se ve muy bien esas pirámides tan enormes que construyeron estos imperios. Hicieron también lugares de culto a dioses paganos y crearon un lenguaje y una escritura única por medio de jeroglíficos. ¿Ustedes saben qué son los jeroglíficos? ¿Sí? Yo en algún momento tuve una letra muy bonita, pero de tanto teclear en los computadores durante años, dele, se me fue perdiendo la destreza y ahora escribo una especie de letras que parecen jeroglíficos que solo las entiendo yo. Yo a veces le escribo a mi hijo y le digo: hijo, mira aquí por favor y vamos a estudiar, y entonces él coge en lo que yo le escribo y empieza: papi, yo no entiendo nada de lo que escribió. Y a veces escribo así como esos jeroglíficos. A pesar de haber sido una de las civilizaciones más poderosas de la historia antigua, fue invadida por persas, griegos y otros pueblos a través de la iglesia. Pero los griegos fueron los que establecieron el griego como lenguaje oficial en todos los territorios que ellos invadieron, incluido esa tierra de Egipto. El hecho fue que con el tiempo ese lenguaje egipcio y su interpretación se perdió. Algunos historiadores afirman que fue en el año 390 después de Cristo que todo ese conocimiento desapareció totalmente. Entonces, durante siglos fue un total enigma para las nuevas civilizaciones la traducción de ese lenguaje. Arqueólogos, antropólogos, historiadores miraban todos esos descubrimientos allá en Egipto, pero con total desconocimiento de qué era lo que decía. Habían papiros, tumbas, pero estos símbolos estaban escritos y ellos no tenían ni idea cómo se traducían. Pero en 1798, durante la invasión de un hombre así de grande, que se llamaba Napoleón. ¿Cuántos conocen la historia de Napoleón?
Napoleón era un hombre, un capitán, un general que invadió varios países. En esa época, durante la invasión de Napoleón, un grupo de soldados en un lugar de Egipto llamado Rashid, diga Rashid, que traducido quiere decir Rosetta, encontraron una roca que la llamaron la piedra de Rosetta. Aquí tenemos una imagen. Esta piedra de Rosetta está en el Museo de Londres. Si usted quiere ir a visitar Londres y el museo, allá va a encontrar esta roca. Esta piedra la encontraron esos soldados y se dieron cuenta que tenía algo importante. Tenía tallado un edicto que estaba traducido en 3 idiomas. En la parte de arriba estaba en el griego clásico, la lengua de los gobernantes griegos. Luego debajo estaba traducido en el lenguaje egipcio, que era totalmente desconocido. Entonces estaba escrito en el lenguaje egipcio, pero también ese manuscrito estaba traducido, adivinen en qué, en los jeroglíficos que no habían podido determinar qué significaban. Ese lenguaje jeroglífico, mis hermanos, no era para todo el pueblo. La historia dice que el 85% de la población egipcia era analfabeta. Ese tipo de jeroglíficos estaba reservado para los sacerdotes y los gobernadores de egipcios, sacerdotes que ministraban en estos lugares de religión. Y entonces, durante siglos, lo que estaba desconcertado para los europeos en esa época moderna, ellos descubrieron a través de esto que podían traducir con esta piedra esos jeroglíficos y el lenguaje egipcio. Los historiadores dicen que esta piedra fue escrita en el año 196 antes de Cristo, en el primer aniversario de la coronación de Ptolomeo V. Ustedes saben, les acabo de decir que fue invadido Egipto por los griegos. Y el primer Ptolomeo era un general del ejército de Alejandro Magno. Estamos aprendiendo un poquito de historia aquí hoy. Y entonces el quinto Ptolomeo, porque se llamaba Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III, eso está como Rocky I, Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V, la venganza de Rocky. Entonces Ptolomeo V era el que estaba en ese momento gobernando. Entonces esa piedra llegó a manos de un hombre francés llamado Gianfranco Champollion. ¿Cómo se escuchó eso? Gianfranco Champollion en 1798, quien había aprendido el lenguaje del copto, la lengua de los egipcios cristianos que eran descendientes directos de la lengua del antiguo Egipto. Este hombre aprendió el copto. No lo sabía escribir porque hasta ahora en la piedra se descubrió cómo era el lenguaje. Solamente lo sabía pronunciar, como le pasa a algunos que van a Estados Unidos, no saben cómo escribir, no saben la gramática, pero aprenden escuchando la palabra. ¿Cómo se dice pan? Bread. Entonces, puede que no sepan cómo se escribe, pero saben cómo se pronuncia. Y esto le pasaba a este hombre. Y a partir del griego pudo traducir el significado de los jeroglíficos, y en su estudio se dio cuenta que no solo los símbolos de Ptolomeo que estaban escritos en griegos, sino todos los jeroglíficos que eran del lenguaje reservado de los sacerdotes y faraones eran a la vez pictóricos y fonéticos. En un principio ellos pensaron que esos marañacos solamente había que traducirlos, pero luego se dieron cuenta a través de la piedra que no, que cada dibujo tenía un nombre y tenía una pronunciación. Entonces aparecía el pajarito ahí hacia arriba y tenía un nombre, aparecía la serpiente no sé cómo y tenía un nombre, aparecía un tipo agachado dibujado haciendo así y tenía un nombre. Entonces se dio cuenta que no solamente era el dibujo, sino que también tenía una fonética, un lenguaje. Este hombre luego viaja a Egipto y pudo ratificar en papiros y monumentos que todo lo que él había traducido era totalmente correcto. Debió ser emocionante, mis hermanos, para este hombre descifrar el lenguaje egipcio y posteriormente los manuscritos antiguos y saber qué decían, cómo era la cultura, el origen, la manera de pensar. Debe haber sido muy emocionante para los arqueólogos, antropólogos, después de tantos años de mirar esos benditos mamarrachos allá en Egipto y decir, oiga, ¿qué es eso? Y descubrir cuál era la traducción y empezar a explorar
con mucho auge, con mucha fuerza, con esa pasión, ¿cierto? Como lo hace uno cuando descubre algo y dice, no, por aquí me le metí porque esto me apasiona. Para nosotros que estábamos apartados de Dios por causa del pecado, ¿cuánto más, mis hermanos? Debe ser fascinante, atrayente, deslumbrante, encantador, seductor, maravilloso descubrir la verdad de Dios. ¿Cuánto más para nosotros que estábamos apartados de Dios por causa del pecado, descubrir fascinantemente, atrayentemente la verdad de Dios en el único libro sagrado que es la Biblia, en las Sagradas Escrituras? Y que antes, por causa del pecado y el desconocimiento, nos era imposible conocer al único Dios, creador del cielo y la tierra, que nos amó con amor eterno, que manifestó su gran amor a entregar a su único Hijo en la cruz del Calvario por toda la humanidad, por amor a usted, por amor a mí, para que nuestros ojos fuesen abiertos a la verdad de Dios y descubriéramos su sabiduría y las bendiciones que tiene reservadas para todos los que le aman. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Cuanto más usted y yo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dijo el apóstol Pablo, ahora que nuestros ojos han sido abiertos a la verdad, tenemos que ir con esa alegría, con esa actitud fascinante, atrayente, deslumbrante, a descubrir los tesoros de la verdad que están escritas en la palabra de Dios. También para los traductores que tuvieron que descifrar los manuscritos del Antiguo Testamento en arameo y en hebreo, y los del Nuevo Testamento en griego, y llevarlos a la traducción de los diferentes idiomas actuales, al inglés, al francés, al español, al ruso, al alemán, al italiano, al árabe, y qué decir de los dialectos indígenas. Ha sido para estos hombres todo un desafío que solo se ha podido lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros tenemos nuestra palabra escrita, mis hermanos, acá, pero no sabemos cuánto esfuerzo ha existido de estos hombres tratando de interpretar lo que está en el original del hebreo, lo que está en el original del griego, y traerlo a la lengua de cada nación para que lo puedan entender, para que lo puedan tener. Lo más tremendo es que nosotros tenemos un privilegio de tener en cualquier lugar de conseguir una Biblia, de poderla comprar, y no la compramos y tampoco la leemos. Me mandaron una vez un video de una tribu en Asia. Está la tribu reunida en un espacio así amplio como una meseta en medio de una montaña. Y empieza una avioneta a lo lejos a venir y empiezan todos a brincar de alegría, de gozo, contentísimos. La avioneta llega, aterriza, empiezan a bajar unas cajas. La gente empieza a bajar las cajas con alegría, las colocan en los lugares, en las chozas donde ellos están, abren las cajas y ¿saben qué era? Biblias traducidas en el lenguaje de ellos. Y cogían las Biblias y lloraban abrazando la Biblia como si les hubieran dado el regalo más preciado que hubieran podido recibir en su vida. ¿Estamos aquí, iglesia? Recuerden que este mes no es el mes de las brujas, del ocultismo, el satanismo. Es el mes ¿de qué? De la Biblia. Mis hermanos, los cristianos, nada tenemos que ver con estas celebraciones paganas, y menos exponer a nuestros niños en este tiempo a ninguna de esas celebraciones. ¿Estamos aquí, iglesia? Nada tenemos que ver con eso. Hoy en día en Egipto, lo más curioso es que no se habla el antiguo egipcio, se habla árabe, porque uno de los pueblos que invadió Egipto fue los musulmanes. Y como el lenguaje se perdió y hasta 1700 se descubrió, lo que se estableció como el lenguaje actual es el árabe. Y en Egipto hablan ¿qué? Árabe. La historia de Egipto, mis hermanos, está ligada a la historia del pueblo de Israel. Los primeros estudios que surgieron acerca de este imperio los empezaron a buscar los historiadores, arqueólogos y antropólogos cuando no conocían nada de esto,
en las sagradas escrituras, allí en el libro del Éxodo. ¿Cuántos han leído el libro del Éxodo? Donde se narra el cautiverio de Israel en Egipto durante casi 430 años. Los israelitas aprendieron el lenguaje del egipcio antiguo y cuando salieron liberados por Dios de la mano de Moisés, llevaron consigo no solo la riqueza dada por los egipcios, la sensación de libertad, sino que también iban impregnados de toda una cultura y religión, de una civilización que nada tenía que ver con Dios. Los arqueólogos empezaron a mirar, bueno, ¿cómo hacemos? Miremos la Biblia a ver qué nos dice, y ya empezaron a explorar. Y encontraron la historia del pueblo de Israel ligada obviamente a la historia de Egipto. Por eso el Señor, mis hermanos, llevó por el desierto al pueblo de Israel, manifestando su poder, su gloria, al cuidar de ellos, al darles comida, agua, sombra a través de la nube y calor en la noche por medio de la columna de fuego, y llevándolos de nuevo a sus orígenes en la fe. Porque había sido un pueblo que había estado impregnado de una cultura pagana. ¿Cuántos años? 430 años. ¿Cuántas generaciones estaban ahí? Si hablamos de 100 años, pueden ser 4 generaciones. Entonces el Señor tenía que llevarlos a sus orígenes en la fe. Ahora, ¿qué estaba haciendo el Señor con este pueblo? Mis hermanos, los estaba preparando para el cumplimiento de la promesa de Abraham de llevarlos a la tierra prometida. En Éxodo capítulo 6 versículo 7 dice allí: haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios, y así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que lo libró de la opresión de los egipcios, y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo el Señor les daré a ustedes posesión de ella. Y esa preparación, mis hermanos, incluía restaurar a ese pueblo, y restaurar, mis hermanos, implica cambios. Diga a la persona que tiene al lado: restaurar implica cambios. Cuando Dios viene a restaurar una vida, a hacerla de nuevo, tienen que existir ¿qué? Cambios. Cambios en el carácter, cambios en la forma de ser, cambios en nuestro lenguaje, cambios en nuestra forma de nuestra espiritualidad. Cambios. Tienen que haber cambios. Dios quería restaurar la relación del pueblo de Israel con Él, dejar como legado de fe y conducta sus mandatos, sus preceptos, enseñarles cómo adorarlo a Él y rendirle culto, restaurar el sacerdocio. Deseaba despertar en este pueblo hambre y sed por su presencia. Dios quería que lo conocieran, vivir en medio de ellos y bendecirlos en todo. Eso quería hacer Dios con ese pueblo. Pero Israel, mis hermanos, dejó su fidelidad. Traicionaron y desobedecieron a Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia, la nueva generación que creció en el desierto, la condujo a la tierra prometida como lo había prometido de la mano de Josué, por su misericordia. Mis hermanos, de la misma manera, la iglesia del Señor Jesucristo, y cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando del cemento, de la madera, de las tejas, del piso. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando ¿de quién? De las personas, de las almas. El Señor Jesucristo quiere también restaurar y preparar su iglesia, porque las nuevas generaciones deben estar llenas del Espíritu Santo y fuertes en la palabra de Dios. Diga a la persona que tiene al lado: tenemos que estar llenos, 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 llenos del Espíritu Santo y fuertes en la palabra de Dios. Esas dos cosas son muy importantes. Hay personas, hay líneas que a veces le dan solamente lugar a las manifestaciones de Dios. Entonces solo manifestaciones de Dios, solo manifestaciones de Dios, pero nada de la palabra. Y sin la palabra, mis hermanos, no hay fundamento. Y sin la palabra no hay ancla que controle y sepa uno dónde va el rumbo del barco de mi vida. La palabra del Señor limpia. La palabra del Señor, ¿qué dice? Que nos exhorta, nos anima, nos enseña, nos corrige. Entonces es muy importante. Pero hay otras líneas que le dan solamente relevancia a la palabra y no le dan lugar a las manifestaciones del Espíritu Santo. Y esas son dos cosas que complementaban perfectamente a la iglesia primitiva: el poder del Espíritu Santo y fuertes en la palabra del Señor. Porque eso era lo que hacía Pablo.
Dice que Pablo predicaba en las sinagogas, predicaba la palabra del Señor, diciendo que el Señor Jesucristo era el Salvador, era el Rey, era el Mesías. ¿Y qué hacían los que estaban allí, los estudiosos que lo escuchaban a Pablo? Ir a las Escrituras. Venga a ver si es que este tipo lo que está diciendo es verdad. ¿Cómo así? ¿Cómo así que los escritos de Moisés, los salmos y los profetas hablan de ese Mesías? Muestre a ver. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Fuertes en la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Tenemos que anhelar la llenura permanente del Espíritu Santo. Eso no es una sola vez, no es una sola experiencia. La llenura del Espíritu Santo debe ser continua, permanente. Dice la Escritura: ustedes serán como un manantial que nunca se seca, de ustedes correrán ríos de agua de vida. No se puede correr un río si no es porque está saliendo permanentemente de allá, de donde está saliendo, brotando el agua permanentemente. Hoy escuchamos, mis hermanos, de guerras. Y el mundo de Occidente está a la expectativa de lo que pasa en Medio Oriente. Los de aquí de Occidente estamos a la expectativa de lo que pasa en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, allá en Ucrania, en Israel, en Gaza, en Siria. Y los del Oriente están a la expectativa de lo que está pasando aquí en América. Entonces en Colombia y lo que está pasando allá y las guerras internas y en el Brasil y en Estados Unidos. Entonces los de allá están pendientes de acá y los de aquí estamos pendientes de lo que pasa allá. ¿Qué pasará? Y pendientes de los ataques, enfrentamientos, etcétera. Algunos a favor, otros en contra. Y eso lo estamos viendo. Mis hermanos, es sorprendente cómo movimientos cristianos están a favor de la muerte de pueblos en los cuales existen misioneros, hombres y mujeres de Dios, proclamando el mensaje, la noticia de salvación de nuestro Señor Jesucristo en estos lugares, buscando que esos pueblos hallen la salvación del Señor. Mientras otros dicen que los maten porque se lo merecen. Yo le hago una pregunta: ¿usted y yo merecíamos la salvación de Dios por medio del Señor Jesucristo? ¿No la merecíamos? Hicimos algo para decir: ¡hey, Señor! ¿Qué hubo pues? ¿Merecíamos la salvación? No. Fue un regalo por gracia, y la misericordia de Dios fue lo que nos alcanzó. Y en eso tenemos que reenfocarnos nosotros. Venga, nosotros, ¿qué estamos haciendo? El mundo obviamente está perdido. Las personas tienen una cantidad de ideologías, apreciaciones. Nosotros tenemos que estar allá metidos en eso, diciendo sí. Lo tremendo, mis hermanos, es que cuando el Señor vuelva, todos estos pueblos que hayan creído serán uno en Cristo. Árabes, judíos, musulmanes, rusos, todos los que han creído, los de la misma descendencia, los que han creído de ellos, todos van a ser uno. Y así va a pasar con los gentiles también, los que hemos creído a la buena noticia del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque a eso nos ha enviado el Señor, a predicar ¿qué? Buenas noticias. Cuando el Señor habla en manuscrito allá en el lugar de la sinagoga y habla Isaías, ¿qué dijo? Porque el Señor me ha enviado ¿a qué? A predicar la buena noticia, a sanar a los afligidos, a los enfermos. Y nosotros no tenemos por qué estar a mirar ni de aquí ni de allá. ¿Dónde nos enfocamos nosotros? En Jesucristo y en el mensaje del evangelio de salvación y de vida eterna. Dele un fuerte aplauso, Señor, por favor, esta mañana. Él se merece todos los aplausos, toda la honra, toda la gloria. Entonces la iglesia, mis hermanos, no debe de llenarse de odio y de temor infundado por los medios de este mundo. Así como Dios nos dio un corazón nuevo, Él dará un corazón nuevo a cada pueblo, país, nación que se arrepienta de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tiene que estar haciendo la iglesia del Señor Jesucristo, la novia que va a estar en las bodas del Cordero en este tiempo? ¿Qué tenemos que estar haciendo? Y para los que están tomando apuntes, por favor, el título de esta predicación se llama Lo que debe hacer la iglesia mientras el Rey vuelve.
lo que debe hacer la iglesia mientras el rey vuelve. Y lo primero que debe hacer la iglesia, no enredarse en las cosas de este mundo. Diga a la persona que tiene al lado, no enredarse en las cosas de este mundo. 1 Corintios capítulo 15 versículo 32. 1 Corintios capítulo 15 versículo 32. No debemos de ¿qué? De enredarnos en las cosas de este mundo. ¿Ya lo tiene usted ahí? 1 Corintios capítulo 15 32. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: si no habrá resurrección de los muertos, pregunta allí el apóstol Pablo, y si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, dice el apóstol Pablo, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Mis hermanos, la palabra nos está diciendo, nos dice que no debemos dejarnos engañar. Para quienes dicen como en el mundo, no, es que el mundo se va a acabar, estamos en las últimas. Como el mundo se va a acabar, entonces emborrachémonos, probemos de todo. Si los demás lo hacen, nosotros, ¿por qué no? Dice un lema que la curiosidad mató al gato. Las malas compañías, mis hermanos, corrompen el buen carácter. ¿Con qué personas te estás relacionando? ¿Con quién estás andando? Porque las malas compañías van a corromper el carácter de Cristo que el Espíritu Santo está formando en ti. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en nosotros en este momento? Formando el carácter de Cristo en nosotros. Porque tenemos que ser un reflejo de Cristo para aquellos que no lo conocen. Dice ahí el pasaje: piensen en lo que es correcto y dejen de pecar. En el tiempo del miércoles que compartimos de testimonios, hablé de una palabra que está en Oseas capítulo 10 versículo 12, donde dicen: planten semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque es el tiempo de buscar al Señor para que Él venga. Así dice el pasaje en Oseas capítulo 10 versículo 12. Mis hermanos, la justicia tiene que ver con hacer lo que es correcto delante de Dios. Diga a la persona que tiene al lado: la justicia tiene que ver con hacer lo que es correcto delante de Dios. Pero también nos dice la palabra: dejen de pecar. Aquí está el apóstol Pablo hablando de la iglesia en Corinto. Dejen de pecar. Mis hermanos, el pecado es el resultado de la tentación. Y a eso hay que darle la pelea. ¿Cómo se le da la pelea? Evitando a toda costa el pecado. Salir corriendo, huyendo. Yo recuerdo que un maestro de artes marciales nos decía a nosotros: la mejor manera de evitar un golpe es usted no estar ahí. Punto. Porque yo me imagino que todos estábamos pensando: uy, no, lo que hay que hacer es bloquear, hacer esto, para la mejor manera de evitar un golpe. Cuando nos dice la mejor manera de evitar un golpe es que usted no esté ahí. Váyase. Porque la victoria sobre el pecado, mis hermanos, ya la ganó el Señor Jesucristo en la cruz, y nos dio al Espíritu Santo para ser fortalecidos en nuestro ser interior con su poder, para santificarnos. Mis hermanos, Dios aborrece el pecado y ya determinó cuál es la paga. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces el Señor nos aprovisionó de su Espíritu. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Usted ha sido consciente que dentro de usted habita el Espíritu de Dios?
que este cuerpo se convirtió, dejó de ser un cuerpo para el pecado, para estar alimentándolo de cualquier tipo de sensación, emoción, inmoralidad, para convertirse en un templo del Dios viviente, de su Espíritu. Somos un templo. Jorge, ¿cómo así que el Espíritu del Dios que creó el cielo, la tierra, el universo, que de pronto se ríe de ver cómo allá está Elon Musk mandando cohetes y haciéndolo regresar otra vez a la tierra, pensando que es la mayor hazaña que se ha logrado? Dios se ríe de esas cosas pequeñas, pero que ha decidido colocar su Espíritu dentro de mí. Amén. Y nos dio ese Espíritu para fortalecernos con poder. Eso dice la Escritura. No nos dio el Espíritu solamente por decir, ay, les di un regalo suficiente con... No, es poder de Dios. Y cuando predicamos el mensaje del Evangelio, estamos manifestando ¿qué? El poder de Dios para manifestación de su gloria. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no predico con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios que sale de Él. ¿Lo tiene Él? No, es el Espíritu de Dios que nos llena a nosotros de ese poder. Pero lo segundo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la iglesia? No enredarse en las cosas de este mundo. Lo segundo, enfocarse en conocer a Dios. ¿Qué es lo segundo? Enfocarse en conocer a Dios. El apóstol Pablo dice allí en este pasaje que estábamos leyendo de 1 Corintios capítulo 15, 32 al final, dice, pero la vergüenza, dice el apóstol Pablo, es que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. No conocen a Dios en absoluto. Le está diciendo a la iglesia. Cuando tú compartes, te relacionas diariamente con alguien y estableces vínculos de confianza y respeto, tú aprendes a conocer a esa persona. O no es la manera como tenemos que conocer a alguien. Si no nos relacionamos, si no establecemos unos lazos de confianza y de respeto. Si viene alguien de visita a la casa que no conoce a su mamá y deja la toalla mojada encima de la cama, ay, 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 ¿cierto? Pero ¿por qué lo hace? Porque no conoce las reglas de la casa, ¿cierto? Porque es un forastero, porque acaba de llegar. Y entonces esa mamá se va poniendo así, porque deja la toalla mojada después de bañarse encima de la cama. Quiero que hagamos una reflexión usted y yo esta mañana. ¿Cuánto crees tú que conoces al Señor? A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuánto sabemos nosotros de los atributos de Dios? ¿Cuánto sabemos de sus mandatos? ¿Cuánto sabemos del Señor Jesucristo y de su obra redentora en la cruz? ¿Cuánto conocemos del Espíritu Santo? ¿Cuánto sabemos de las cosas que para Él son desagradables? ¿Cuánto sabemos de su gracia y de su amor? La gracia y el amor, eso que dice el apóstol Pablo y Pedro en sus cartas, que sean llenos de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Y uno dice, venga, pero ¿cómo así la gracia? El favor de Dios esté con ustedes. ¿Cuánto sabemos del temor de Dios? ¿Con qué lenguaje y de qué manera te habla a ti Él personalmente? ¿Saben que Dios habla a nivel personal? Él no me habla a mí igual que le habla a la pastora o a mi esposa o a Estelita o a cualquiera de nosotros, Hernando. Él tiene una manera muy especial de comunicarse personalmente con cada uno de nosotros. ¿Cuánto le amas y le respetas a Él? Para que reflexionemos. A veces hablamos de la gracia de Dios y uno dice, Jorge, pero ¿qué es eso? ¿Por qué es tan importante la gracia de Dios? ¿Por qué es tan importante el favor de Dios? Porque Dios habla de bendición.
Porque Dios habla de una identidad de nosotros como hijos de Dios. Porque dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio. ¿Por qué? ¿Quiénes somos? ¿Cuánto conocemos nosotros a Dios? Porque una de las cosas importantes es enfocarnos ¿en qué? En conocer a Dios. En eso debe estar enfocada la iglesia también. Una vez con mi esposa nosotros fuimos para hablar un poco de la gracia de Dios. Fuimos al supermercado, estábamos haciendo una fila y adelante había una persona que nosotros conocíamos. Pensábamos que nos iba a saludar amablemente y nosotros le sonreímos como eso que uno ve a alguien y es cierto, y es una persona que bueno, conoce del Señor. Y cuando nosotros le sonreímos, llegué y volteó y nos volteó la cara y nosotros: dejémoslo quieto, dejémosla quieta. Y en un momento a otro llega la señora a la caja y dice: qué pena, pero cerramos la caja, no se atiende nadie más. Entonces le dijo a la persona que ya estaba delante de nosotros que no la podía atender, que por favor pasara a la caja de al lado, que le iban a atender allá. Pues esta persona le frotaron así como la lámpara y ¡pum!, se le salió el genio. Y no dijo cuántos deseos quiere precisamente. Y entonces nosotros nos quedamos ahí quietos. Se fue bravísima para el otro lado y nosotros nos quedamos ahí. Le dijimos: qué pena, nosotros también estábamos haciendo la cola. No, tranquilo, usted sí quite la cadena y siga, por favor. Tranquilo, siga, ustedes sí, sigan por favor. Y nosotros: bueno, está bien, y quitamos la cadena. Y diga: no, qué pena, esto usted no la perjudica porque usted va a hacer. No, tranquilo, pero nosotros podemos esperar, si quiere pasamos a otra caja, no se preocupe, no queremos perjudicarla. No, señor, tranquilo, páseme los paquetes. No, claro que sí. Y pagamos en la caja. Eso se llama la gracia de Dios. Hay favor de Dios y gracia de Dios. Usted está impregnado de la gracia y el favor de Dios. Yo quiero que usted sea consciente de eso. Que en lugares donde usted va, que la gente dice no puede, usted va y el Señor abre la puerta. Ahorita me acordé cuando fui a visitar a Hernando, que tuvo el accidente en la cabeza. No estaban dejando pasar a nadie. Y Joana hasta me preguntó: ¿y usted cómo hizo para entrar? Yo llegué adelante y yo le dije: buenas. El Señor me vio y me dijo: sí, señor. Dije: vengo a ver a una persona, un amigo que está aquí enfermo. Se queda mirándome a la cara y me dice: sí, señor, siga. Y yo seguí, porque Él me dijo que siguiera. Así es la gracia y el favor de Dios con usted. Dele un fuerte aplauso, Señor, a su gracia y a su favor. Usted tiene que sentirse bendecido con el Señor. Yo quiero invitar al equipo de alabanza, por favor, si me acompañan a esta hora. Segunda de Pedro capítulo 1 dice en el versículo 2: que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Quiero que usted lo repita: que Dios nos dé cada vez más gracia y paz a medida que crecemos en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor y Salvador. Entonces, el primero, ¿cuál es? No nos enredemos en las cosas de este mundo. El segundo es ¿qué? Enfocarse en conocer a Dios. El tercero, tener hambre y sed por su presencia. En eso nos tenemos que enfocar, iglesia. Nosotros no nos podemos enfocar en este tiempo en el TikTok, en el Instagram. Listo, está bien, saque un tiempo para ver cosas allí. Hay cosas muy buenas, a mí me llegan cosas muy buenas de ingeniería, de cosas que a veces veo. Pero nos tenemos que enfocar en tener hambre y sed por su presencia. Hambre y sed por su presencia. Mateo 26, versículo 41, por favor. Mateo 26, 41. Dice la palabra: velen y oren para que no caigan en ¿qué? En tentación, dijo el Señor diciéndole a sus discípulos, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué cosa con la carne? Y no la carne que venden en la plaza allá,
el costillar y las costillas y la carne esta, la caderita y la milanesa, ¿cierto? La carne, nuestro cuerpo, la carne es débil. ¿Qué nos dice el pasaje? ¿Quién está siempre dispuesto? El Espíritu, escúcheme. Lo que nos dice el Señor es que el Espíritu siempre, 24 horas al día, 365 días o 366 si es bisiesto, está dispuesto. Siempre está dispuesto. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor que tenemos que hacer? Orar. Velen y oren. Mis hermanos, es que un cristiano sin oración, sin pasión por relacionarse con su Salvador, tiene que reflexionar acerca de verdaderamente si yo le he entregado mi vida totalmente al Señor Jesucristo y me he convertido en una nueva criatura. Porque cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, mis hermanos, se despierta una pasión y una sed de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, desean como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Usted ha visto un nené cuando la mamá le coloca allí su seno? Ese nené se pone desesperado, él desea más y más y más lechecita. Y la mamá debe darle, y al que no le alcanzó, pues toca comprarle el tarro de Clean porque no hay nada más que hacer. O el tarro de Nane tapa uno, pero hay que darle la leche. Y nosotros cuando conocemos del Señor se nos despierta una pasión, un deseo por buscarlo, por anhelar más de su presencia. Pero cuando dice la palabra que hay que orar, Efesios 6, 18, por favor. Efesios 6, versículo 18. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. ¿Cuándo debemos de orar? En todo tiempo. Nuestra comunión permanente. Miren, no nos hemos dado cuenta de algo. En el Antiguo Testamento, solo una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a derramar la sangre del cordero en medio del propiciatorio y a esperar a que el Señor aceptara ese sacrificio para el perdón del sacerdote y del pueblo. Una vez al año. Pero por el sacrificio del Señor Jesucristo, dice que en el momento en que Él muere en la cruz, el velo del templo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo se rasga, se rompe. Y eso tiene una simbología muy especial. Quiere decir que a través del Señor Jesucristo tenemos entrada permanente al trono de la gracia, al lugar santísimo, a su presencia. Ustedes se imaginan esa sensación del sumo sacerdote que le tocaba ministrar ese año. Uno, el temor, ¿cierto? Porque si estaba en pecado, adiós, tocaba jalarlo con la cuerda del pie, porque nadie podía entrar allá. Por eso iban amarraditos con una cuerda aquí en el pie. Pero también la sensación de decir: este año me toca ministrar a mí, y la presencia, el kabod, el shekinah de Dios se va a manifestar cuando yo derrame esa sangre allí, y voy a ver la gloria de Dios que me ha sido permitida. Usted tiene la posibilidad, y yo tengo la posibilidad, de estar permanentemente en la presencia de Dios, ministrando su corazón, escuchando su voz, cuando entramos en su presencia a través de la oración. Primera de Tesalonicenses 5, 17 al 19 dice: oren en todo tiempo, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el fuego del Espíritu. Ojo, mis hermanos, cuando nosotros dejamos de relacionarnos con el Señor, cuando no vamos a la fuente de agua de vida, cuando empezamos a tomar decisiones en nuestras fuerzas, en nuestros impulsos, en nuestros deseos, en lo que nosotros queremos, tenga cuidado que no se le esté apagando a usted el fuego del Espíritu por estarse alejando del Señor, y prestarle atención
a los enredos de las cosas ¿de qué? De este mundo. Dígale a la persona que tiene al lado: hoy una vez más caigo en cuenta que la presencia de Dios está en mí, porque soy templo del Espíritu Santo. Una vez más, la presencia de Dios. Mis hermanos, cuando Moisés fue llamado por el Señor a la conquista de la tierra prometida, él le dijo al Señor, ayer Éxodo 33 versículo 15: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este desierto. Si tu presencia no va con nosotros, nosotros no vamos. ¿Cómo sabrá que miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Eso es lo que le está diciendo Moisés al Señor. Pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Miren lo que está diciendo Moisés: tu presencia, Señor, tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos. Mis hermanos, cuando usted va a un lugar y usted entra con la presencia de Dios, las personas notan algo totalmente diferente. La gente dice: ese no es igual, ese trae algo aquí muy distinto. Y si hay un endemoniado, téngalo por seguro que se va a manifestar, porque detestan que un hijo de Dios se acerque a conquistar un lugar donde el Señor lo ha llamado con el poder del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero usted tiene el poder. Acuérdense, estamos llenos de ¿qué? Del poder. Y el Señor nos dijo: yo les he dado mi nombre, para que mi nombre, en el poder que es ese nombre, ustedes echen ¿qué? Fuera demonios, sanen enfermos. Usted está siendo consciente de eso ahora, esta mañana. El que se dé cualquier otra bendición carece de valor si Dios no está contigo. ¿Cuál sería el valor de conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida? ¿Cuál sería el valor de la leche y la miel que estaba prometida? ¿Cuál es el valor de tener posesiones si Dios no está con nosotros? Ellos vieron que la presencia de Dios, el tener su compañía y relación, era infinitamente importante, más que cualquier otra cosa. Y eso lo vio Moisés. Señor, gracias por la tierra prometida. Hay bendición, vamos a prosperar. Gracias por la leche y la miel que representa, Señor, la riqueza que va a haber en ese lugar. Pero, Señor, lo más importante para mí eres tú. Y eso tiene que ser lo más importante para nosotros: la presencia del Señor. El ministrar en la presencia de Dios, en adoración y en oración, meditando en su palabra, es más importante que cualquier otra cosa, mis hermanos. Nos llenamos de su presencia, entendemos su propósito y somos fortalecidos en la fe. Nos hacemos más sabios, recibimos paz, descargamos nuestro corazón y recibimos la capacidad para perdonar. Descansamos en el Señor, aprendemos a tener discernimiento y revelación de Dios. ¿Cuántos van? 3. Vamos por el cuarto para terminar ya. ¿Qué más tiene que hacer la iglesia? Compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesucristo les dijo allí, Marcos capítulo 16 versículo 15: id por todo el mundo y predicad el evangelio solamente a un grupo de personas específicas, de un linaje específico, de una raza específica. ¿Qué dijo? Prediquen este evangelio a toda criatura. A toda criatura. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia: predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará. Sobre los enfermos impondrán sus manos y ¿qué? Sanarán.
Y lo último, lo que debemos hacer, póngase de pie por favor. Lo que debe hacer la iglesia en este tiempo: amar a Dios y amar a los más cercanos como a sí mismo. El amor. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios, allí en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor, el iniciador, el perfeccionador ¿de qué? De nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Mi hermano, no se canse, no pierda el ánimo. El Señor está con nosotros. Ponga los ojos en el Señor Jesucristo. Los hombres flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Y yo declaro en esta mañana, en el nombre de Jesús, que usted recibe hoy nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Que usted hoy recibe revelación de Dios para hacer lo correcto. Y si usted va a tomar hoy o está tomando decisiones equivocadas, el Espíritu Santo le va a mostrar que eso no le conviene y no es correcto. Puede estar correcto para el mundo, puede tener el sello de aprobación del mundo, puede tener el sello de aprobación de sus amigos inconversos, pero puede que no tenga el sello de aprobación de Dios, porque eso es algo muy distinto, mis hermanos. Mis hermanos, este es un tiempo de reconectarse con el Señor, de reconectarse con su familia en el vínculo del amor. Pase tiempo con Dios, pase tiempo con sus seres amados. De lo que usted recibe de Dios, usted lo va a vaciar sobre su familia. Y usted no va a recibir cualquier cosa, va a recibir amor puro, porque Dios es amor. Dios es amor. Usted lo va a dar a su familia, sus seres queridos y a los demás. El Señor es su fuente. Mis hermanos, atesoren momentos. La vida es un soplo y el tiempo pasa muy rápido. Y necesitamos aprender a amar al Señor guardando su palabra y poniéndola por obra con temor y reverencia. No mañana, hoy. Hoy. Porque mañana, mis hermanos, puede ser tarde. Nadie tiene asegurado el mañana. La mayoría de las veces, mis hermanos, no vamos a encontrar personas que en su lecho de muerte diga: tráigame el título de la maestría, del doctorado, que quiero verlo por última vez. Tráigame las llaves del Mercedes-Benz, que quiero tocarlas por última vez. O las escrituras de mis posesiones, de mi finca, que quiero verlas por última vez. No, mis hermanos, lo que la gente quiere ver en los últimos momentos de su partida es a las personas que ama. Al final de todo nos damos cuenta que todo se trata de amar, pero no con un amor fingido, no con un amor por conveniencia, a ver qué le saco a los demás, sino con un amor genuino. El apóstol Pablo en 1 Corintios versículo 13 dice que puedo tener dones de profecía, lenguas, conocimiento, pero si no tengo amor, no soy nada. Nada. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias esta mañana, Señor. Permítenos, Señor, como iglesia, enfocarnos en lo que tú nos estás llamando, Señor. No permitas que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de tu camino, Señor. Que mantengamos la mirada puesta en ti, Señor Jesucristo. Apasiona nuestra vida por tu presencia, Señor. Apasionanos por tu palabra. Llénanos de tu amor en esta mañana, porque tu amor es puro y es perfecto, Señor. Señor, si no nos hemos arrepentido de nuestro corazón, hoy, Señor, venimos con un corazón arrepentido a decirte, Señor, yo soy un pecador y necesito urgentemente, anhelosamente tu perdón. Porque hoy reconozco que soy un pecador que necesita ser rescatado de la mano de un Salvador. Y necesito una nueva vida, porque la vida que llevo es una vida inmunda, desagradable, que, Señor, no está bien, y necesito tu vida. Necesito tu vida, Señor. Quiero seguir tus pasos, quiero seguir tus pisadas. Quiero olvidarme de todo lo pasado como tú ya lo olvidaste cuando me perdonaste, Señor. Tú no te acuerdas de mis pecados, Señor, pero quiero también aprender hoy a perdonarme a mí mismo, porque no he podido aprender a perdonarme a mí. Señor, gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, Señor. Declaramos que hoy hay nueva vida, hoy hay un nuevo amanecer. Hoy la gracia de Dios se vierte sobre este lugar, en el nombre de Jesús. Es tiempo de abrazar la santidad. Es tiempo de abandonar aquello que nos aflige y que nos hace tropezar. Despojémonos de todo peso que nos asedia, dice la palabra. Despójese usted esta mañana de eso. Quíteselo. Dígale, Señor, arráncalo, llévatelo en el nombre de Jesús. Sácalo de mí, Señor. Yo no he podido, pero sé que tú tienes el poder, Señor, para hacerlo hoy. Y yo recibo hoy tu libertad, recibo tu sanidad, recibo tu unción. Hoy mi espíritu se llena de tu presencia, Señor, porque quiero ser un instrumento, un vaso de honra para predicar el mensaje de salvación de Jesucristo. Señor, ayúdame a amar como tú amas. Ayúdame a respetar tus preceptos y tus mandatos, Señor. Guíame por sendas de justicia por amor a tu nombre. Señor, que tu vara y tu callado me infundan aliento. Que adereces mesa en presencia mía delante de mis angustias. Que unjas mi cabeza con aceite. Dígale, Señor, unge mi cabeza con aceite fresco hoy, de la presencia de tu Espíritu, y que tu bien y tu misericordia me sigan todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Padre, te adoramos, te exaltamos. Levante sus manos y terminemos adorando al Señor esta mañana, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén. Levante sus manos, levante sus manos.